Bienvenido nuevamente. Hoy vamos a escuchar el capítulo 15 de nuestro curso de Simón a Pedro, de pecador a santo. El título de este capítulo 15 es El Señor ha muerto. Encontrábamos la vez pasada a Pedro que estaba triste porque estábamos en el momento de la pasión del Señor, de la crucifixión del Señor. Y ahora en este momento es cuando Jesús entrega su alma a Dios. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo lo vive Pedro, ese Simón que se está convirtiendo ya a ese Pedro que tanto esperaba Jesús de él. ¿Has tenido la experiencia de que cuando más necesitas a Jesús, parece que no te oye, que está ajeno y dudas que existe? Pedro la tuvo. Había traicionado a Jesús, lo había negado en público, ante su mirada salió afuera y lloró amargamente. Pero toda la vida no la podemos pasar llorando. Pedro, después de ese momento, hubiera querido llegar con Jesús y decirle: perdóname, aquí estoy dispuesto para seguir con la lucha, aquí estoy dispuesto para seguir evangelizando. Hubiera querido volver a encontrar su mirada, su sonrisa, su amistad, pero era tarde. Ya no estaba el Señor. Se había quedado sumido en su propio llanto, lamentándose a sí mismo por miedo de su propia vergüenza. Cavilando y encerrado en su dolor. Y así pasó a la siguiente mañana. Como a las 12 del día, nos dice la Biblia, la oscuridad cayó sobre toda esa tierra. A las 3 de la tarde, un grito estremeció al mundo entero: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron y los hombres tuvieron miedo. Hasta el centurión que había clavado a Jesús cayó de rodillas diciendo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y en el cenáculo, donde estaban escondidos los discípulos por miedo a los judíos, llegó como un susurro la noticia: el Señor ha muerto. El Señor ha muerto. En ese momento, Pedro sintió que el mundo se acababa. ¿Quién lo iba a poder perdonar? ¿Quién le iba a dar la seguridad si su Salvador estaba muerto y ya no la escuchaba? ¿Cuántas cosas debieron haber pasado por la mente de Pedro? Recuerdos de ilusiones rotas. Debió haber recordado la mirada de Jesús que lo sedujo y lo invitó a seguirlo. Los días y las noches que pasó embelesado de su presencia. Debe haber recordado también sus milagros y sus prodigios. Por su mente pasaron los ciegos que vieron, los sordos que oyeron, los cojos que anduvieron. Asimismo debe haber pasado por su mente la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y delante de él estaba también Lázaro, la prueba más grande del Señor de la vida. Y por eso nos explicaba cómo todo lo que había comenzado había acabado. Jesús, su maestro, por el que había dejado todas las cosas, su casa, su barca, sus redes, su mujer y hasta su suegra, ese Jesús había muerto. El que atraía a las multitudes había muerto, como un malhechor, insultado y abandonado por todos. Los sueños de grandeza de los apóstoles, que todavía el domingo de Ramos creían en un Moisés. Los sueños de grandeza de los apóstoles, que todavía el domingo de Ramos creían en un Mesías político, rey de reyes en esta tierra, quedaban hechos trizas. Y a pesar de todas las maravillas que habían experimentado, flotaba el corazón de cada uno de ellos una pregunta que ninguno se atrevía a contestar: ¿valió la pena dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Y tú?
¿Qué contestas ante esa pregunta? ¿Ha valido la pena lo que has dejado? ¿Ha valido la pena lo que has renunciado? ¿Ha valido la pena lo que has aceptado? ¿Lo que has asimilado? ¿Ha valido la pena ese orgullo que dejaste de un lado? ¿Ese egoísmo con el que sigues trabajando? ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena a lo que has tenido que renunciar? A veces son fiestas, a veces son eventos por cumplir con tu ministerio. Y no porque el otro fuera malo, no, pero has dejado muchas cosas por seguir al Señor. Amistades, conocidos, proyectos, esos proyectos que tú sabías que estaban mal, pero como tú te sabes del Señor y sabías que eso no estaba bien y que no iba a terminar bien, lo abandonaste y lo hiciste por el Señor. ¿Ha valido la pena lo que has dejado por Jesús? Lo que dejas por Jesús. Chocaban en sus corazones como un terremoto los hechos y los sentimientos, la verdad y las insidias del enemigo. El miedo se apropiaba de la vida y la esperanza de Jesús. Era como si estuvieran viviendo una terrible pesadilla. San Lucas en el capítulo 24 lo resume de una manera tan magistral. ¿De qué discutían por el camino mientras vas con aire entristecido? Y contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y nuestros magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Pero como todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde lo que pasó y no sabemos qué más. Después de escuchar estas palabras, podemos descubrir fácilmente cómo los apóstoles se habían desanimado. La tensión, la lucha, los problemas y la tristeza habían robado de su corazón la esperanza. Algunos, como los caminantes de Maús, regresaban a su casa pensando que había sido un sueño más. Otra esperanza, como la de Judas Celote o la de tantos que habían sido elegidos como salvadores. Y este también sería uno más. Detengámonos un momento en estas reflexiones para analizar nuestra propia vida. Nosotros también, como Pedro, hemos negado a Cristo con nuestros pecados. Y en vez de correr a Cristo con los brazos abiertos y abrazarnos a su corazón amoroso, hemos corrido a escondernos temerosos en vez de alzar la cabeza para ver a Jesús. Proyectamos sobre ese Jesús lleno de amor nuestra vida mezquina de la justicia y del perdón, al estilo del modo de Satanás que nos acusa de pecado. Atiza la hoguera, haciéndonos sentir miserables, tristes, desesperados y sin salvación, decepcionados de nosotros mismos por ser tan malos. En ese momento se nos olvida que somos pecadores, que el bueno es Jesús, que Él permite que esto nos suceda para que también gritemos con amor y con esperanza: Jesús, te necesito. ¿Cuántas veces no nos ha pasado y lo hemos visto, lo hemos vivido? Jesús, te necesito. Señor, ¿dónde estás? En los momentos de dificultad, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos algo, la salud, perdemos algún bien, cuando perdemos alguna oferta de trabajo, cuando perdemos una oportunidad y a lo mejor la añorábamos tanto o la queríamos tanto.
y nos sentimos abandonados. A veces el Señor, dice el autor, permite esto para que nos recordemos que nosotros no somos todo. No, nosotros somos del Señor. Y cuando nos hemos abandonado del Señor, no nos queda otra más que reconocer nuestra miseria y buscarlo nuevamente. Jesús, Señor, te necesito. Sin ti no puedo. Sin ti no hay cielo. Sin ti no hay esperanza. Sin ti no hay vida eterna. Sin ti, Señor, no hay salvación. Y yo, Señor, te necesito a ti. Y para que, en lugar de sumirnos en tristeza y desesperanza, vivamos en continua acción de gracias por este amor misericordioso que sin condiciones constantemente nos rescata, nos salva y nos perdona. ¿Cuántas otras veces, cuando sufrimos, cuando el dolor y la tragedia llegaron a nuestra vida, en lugar de confiar en Jesús y mantenernos firmes y fieles en su presencia, empezamos a protestar y prestamos oídos a personas que, haciendo la obra de Satanás, vienen a robarnos la esperanza de nuestro corazón con frases? Y seguramente has escuchado alguna de estas. Ya ves, te dije que no valía la pena. Eran puros cuentos. Lo que pasa es que eran unos fanáticos. Déjalos, olvídalos, continúa tu vida. Ya no pierdas tu tiempo con ellos. No valen la pena. ¿Cuántas veces el trabajo de la vida diaria, el esfuerzo por seguir a Jesús y el querer ver frutos inmediatos hace que nos cansemos, nos desalentemos y nos sumen en un desánimo tan grande que nos invitan a abandonarlo todo? Nos invitan a renunciar al Señor, nos invitan a alejarnos de Jesús. Y sabes, muchos de nosotros hemos caído más de alguna vez. No nos mantenemos firmes, y no nos mantenemos fieles, porque hemos dejado a un lado nuestra oración, porque hemos dejado de vigilar, porque hemos quitado nuestras manos de las manos del Señor, porque hemos puesto nuestra confianza o en otras personas o en nosotros mismos, pero no en el Señor, pero no en Jesús. El Evangelio no lo relata, pero yo estoy seguro de que ante toda esta lucha de dolor, de desánimo y desesperanza, allí en el cenáculo, una voz permanecía firme, consolando, aunque imaginamos que tenía que ser consolada, animando sin necesidad de ser animada, despertando la esperanza, como 3 años antes en Caná de Galilea, cuando decía: confíen en Él y hagan lo que Él les diga. Sí, la Virgen María, Madre de Jesús, había aprendido a guardar las cosas y las palabras de Jesús en su corazón. Recordaba que el Hijo del Hombre debía de ser azotado y levantado en lo alto, y que al tercer día resucitaría. María, quien sabía que la palabra de Cristo era verdad, la voluntad del Padre se cumplía y el designio amoroso de la salvación comenzaría en ese tercer día, no deja de alentar y de animar. Invita a los apóstoles a permanecer firmes y a confiar en Jesús. Y así llegó el tercer día. Unos golpes sonaron en la puerta del cenáculo donde estaban los discípulos, todavía tristes y llorosos. Al abrir la puerta, oyeron la voz de María de Magdala anunciando: Jesús ha resucitado, se me ha aparecido, está vivo como lo había prometido, y ustedes también lo verán. ¿Qué papel tan grande tiene la Virgen María en estos momentos, sobre todo los momentos de desánimo? ¿Qué papel tan grande tienen las personas
que se dejan ser mensajeros del Señor y que cuando menos lo esperas, recibes esa palabra, ese consuelo, ese alivio, esa directriz. A veces es un sacerdote, a veces es un religioso, una religiosa, pero sabes, generalmente es un hermano de comunidad, un hermano que ha caído como Pedro, un hermano que también con sus pecados negó a Jesús como Pedro y que está convirtiéndose de ese Simón a esa roca. Y que también te invita a ti. Y que también te dice, no te desanimes. Ya no quiero venir al curso de... Y te dice, mira esto, así, así. A mí me pasó de esta manera. Y mira, con este esfuerzo, con la gracia de Dios, aquí voy. Pero es que yo ya quiero renunciar, quiero claudicar. María no esperó ser consolada, ella consoló. No esperaba ser animada, aunque te hubiese tenido razón, era la mamá, era la madre. Y había tenido a su hijo, el cuerpo de su hijo en brazos, y lo habían llevado al sepulcro. Era la mamá. Pero esa mamá que le enseñó a su propio hijo a decirle, sí, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase en mí según tu palabra. Y Jesús, poco antes, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Como bien dice mi mamá, que se haga la tuya. Esa es María. Esa es María que también, como tú y como yo, en muchos momentos hay cosas que no entendemos, pero si sabemos ser fieles al Señor, aguardaremos. Y guardaremos muchas cosas aquí en el corazón. Cosas buenas, por supuesto. Cosas malas, no tiene caso que las cargues. No tiene caso. Y tarde o temprano, poco a poco, lo que el Señor va sembrando en tu persona se va a ir desvelando y vas a ir encontrando la razón y podrás decirle como María nos enseña, Señor, qué bueno que supe guardar estas cosas como María. Vamos ahora a las preguntas. En momentos de dolor, de angustia o pecado, ¿te has sentido desamparado sin Jesús? Es una pregunta muy interesante y vas a tener que regresarle aquí con varias veces, regresar esta pregunta porque tienes que verlo en diferentes situaciones de tu vida, en diferentes edades de tu vida. ¿En qué momentos, si lo has vivido, qué momentos y qué circunstancias te llevaron a sentirte desamparado de Jesús? Ahora bien, después la segunda pregunta es una pregunta muy bonita que conlleva un par de términos teológicos. Dice, el Espíritu Santo convence de pecado. Atención, el Espíritu Santo te muestra y te hace saber y te convence de que lo que hiciste es pecado. Pero el diablo te acusa. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ilumina tu mente y te hace ver que lo que cometiste es un pecado. Te ayuda a entenderlo. El diablo no. El diablo no le interesa en qué la regaste, no. El diablo solamente te lo está enchampando. El diablo solamente te lo está acusando. Tú no tienes remedio. Tú ya no le hagas al cuento. Tú ya no tienes solución. Y entonces la pregunta,
Para ti, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Y la reflexión en casa, esta es una actividad. Más que una reflexión, ahora va a ser una actividad que queda para todos nosotros. Invita a la Virgen María a vivir en tu corazón, para que te anime a permanecer firme. La Virgen María consoló sin ser consolada, animó sin ser animada. ¿Y tú la imitas? ¿Cómo? Invita a María a vivir en tu casa. Y después imitas a María. ¿Cómo? Cuando alguien en tu casa necesita ser consolado, cuando necesita ser animado, cuando alguien en tu pequeña comunidad necesita ser animado, ¿le animas? ¿O eres de aquellos grupos y pues es que ya le dije yo, pero pues con eso de que no quiere venir, pues no viene? ¿Ya a ti cuántas veces te insistieron en una cosa o en otra? Entonces, ¿tú lo haces? ¿Tú sí sigues animando, sí sigues consolando a ejemplo de María? Bien, pues hasta aquí tenemos nuestra reflexión el día de hoy y bueno, después vendrán unos temas más bonitos para la siguiente ocasión. Por ahora vamos a dejar hasta aquí este tema y recuerda, siempre tienes solución. El Señor te ama y ha dado su vida por ti. Vales la sangre de Jesús. Déjate guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va liberando. El Espíritu Santo te va dando paz. Sí, te demuestran que te equivocaste, pero para que seas mejor, para que confíes más en Dios, para que reces más, pero que tu oración te ayude a mantenerte atento para no caer en tentación. El diablo, por el otro lado, solamente le interesa que te quedes abajo, que te quedes en el suelo, que te arrastres en tu propia miseria. Te convence de que ya no tienes solución. Aprendamos de este Pedro que va pasando y va entendiéndose que no puede seguir viviendo como pecador, que está llamado a ser un santo, pero no por sí, sino tomado de la mano del Señor. No por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.